¿Por qué nos enfadamos? Siempre es posible discernir el significado de algo, dándote cuenta de a dónde acabas llevándote. El punto donde acabas es el objetivo que estableciste desde el principio, y todo lo demás se convierte en un medio para llegar allí. Así, has acabado en que yo soy el enemigo, impaciente, enfadado y dispuesto al juicio, y tú eres la víctima. Ahí estás tú, tratando sinceramente de dar lo mejor de ti, y yo vengo y te hago esto. Tú acabas siendo la víctima inocente, y yo soy el victimario. Lo que se deriva de esta situación es que, si yo soy el enemigo, ya no tienes que escucharme. ¿Quién querría escuchar a alguien gritando, chillando, juzgando, reprendiendo y siendo desagradable, insensible y severo? Una parte de ti se sentiría justificada concluyendo que ya no tienes que prestar atención a lo que digo o escribo. Si no quieres seguir por ahí, entonces basta con que te recuerdes que cualquier cosa que estés sintiendo es el resultado deseado. De otro modo no lo sentirías. Recuerda, este es tu sueño. Por lo tanto, si te estás sintiendo enfadado, juzgado o no escuchado, y eso te lleva a concluir que no vas a escucharme, ese es el resultado que deseabas. Llegado a este punto, una pregunta legítima que podemos plantearnos es ¿por qué queríamos eso? Plantearnos esto nos conducirá a un punto muy fructífero en nuestro proceso. Debemos contemplar el hecho de que hay un muro. De otro modo no podremos adelantar. Entonces, el reto, lo difícil, es mirar el muro sin juicio. Levantar ese muro es un reflejo del muro original que erigimos, y ninguno de nosotros está en contacto con eso. Descubrir el muro de la disociación nos ayuda a ponernos en contacto con el mismo contenido del muro ontológico. La culpabilidad por ese pecado original es enorme, y entonces la culpa hace que paremos en seco, impidiendo que se produzca todo deshacimiento, puesto que la culpa es un muro. No puedes lidiar con un problema que no reconoces. El primer paso consiste simplemente en reconocer los sentimientos que tienes en respuesta a lo que se te dice sobre la disociación. Uno de los resultados es enfadarte con el otro y seguidamente erigir un muro entre ambos. Otro es sentirse culpable o muy triste al respecto. Eso, a su vez, también acaba siendo un muro, no necesariamente un muro entre tú y el otro, sino en el sentido de que el temor se vuelve tan intolerable y doloroso que te detiene. Soy una persona terrible, mira lo que estoy haciendo. En cuanto a defensa, esto es tan eficaz como el enfado. El reto consiste en ser capaz de mirar todo esto, tanto si toma la forma de enfado, culpa, dolor, tristeza o cualquier otra cosa, e ir más allá de ello. El modo de ir más allá de ello es simplemente reconocerlo y mirarlo.